El aire olía a hierro oxidado y a resina quemada, como si la noche anterior alguien hubiera prendido fuego a un neumático viejo justo debajo del roble. Rayo abrió los ojos y sintió primero la cuerda, un cable de nylon trenzado que se hundía en la piel del cuello como una serpiente que hubiera decidido quedarse a vivir allí. Cada latido le recordaba que seguía vivo. El árbol, un roble centenario de tronco retorcido, tenía la corteza tan agrietada que parecía una cara vieja llorando savia. La cuerda estaba anudada a una raíz expuesta, gruesa como el muslo de un hombre, que emergía del suelo como un dedo acusador. Intentó moverse. El cable se tensó y le arrancó un gemido que sonó a metal raspando metal. El suelo estaba cubierto de hojas secas que crujían como huesos pequeños. Olfateó, tierra húmeda, orina de zorro, miedo propio. El miedo tenía un sabor metálico, como lamer una pila. Recordó el viaje en la caja de la camioneta, el olor a gasolina vieja, el traqueteo de las herramientas en la parte trasera, la voz del hombre que había dicho, ya no puedo más, mientras lo empujaba dentro con el pie. El sol apenas asomaba entre las ramas, un disco naranja sucio que pintaba sombras largas. Rayo intentó morder la cuerda. Sus colmillos rozaron el nylon y sintió cómo se le clavaba en las encías. Cada tirón era un latigazo que le recordaba heridas antiguas, la vez que se había enredado en alambre de púas persiguiendo una liebre, la cicatriz en la pata trasera que nunca cerró del todo. La sangre le sabía a cobre caliente. Entonces oyó el llanto, no era un llanto humano. Era un aullido que empezaba grave, como un trueno lejano, y subía en espiral hasta volverse un lamento que hacía vibrar las hojas del roble. Rayo reconoció la voz antes de ver la figura, Trueno. Su hermano. Idéntico en el pelaje gris ceniza con manchas blancas, pero con la oreja izquierda desgarrada y una cojera que hacía que su pata trasera derecha rozara el suelo a cada paso. Trueno se detuvo a 3 metros, las patas delanteras hundidas en la tierra, el hocico apuntando al cielo. El aullido se quebró en gemidos entrecortados, como si cada nota le costara un pedazo de alma. ¿Rayo? El gemido era una pregunta que viajaba en frecuencias que solo los perros entendían. ¿Eres tú, hermano? Hueles a muerte y a hogar. Rayo intentó responder, pero la cuerda le apretó la tráquea. Solo salió un jadeo ronco. Trueno se acercó cojeando, el rabo bajo, las orejas pegadas al cráneo. Sus ojos ámbar estaban empañados, pero brillaban con una intensidad que Rayo recordaba de cuando eran cachorros, la misma mirada que tenía cuando defendía la última rata en el sótano inundado. Trueno olfateó la cuerda. Nylon. Quemadura química. Miedo humano viejo. Su hocico rozó el cuello de Rayo, ahí donde la piel estaba en carne viva. Duele. Huele a traición. Rayo logró mover la cabeza lo suficiente para lamer la nariz de su hermano. El gesto era torpe, pero transmitía todo, estoy aquí. No te vayas. Trueno respondió con un gemido bajo, casi un ronroneo, y empezó a excavar. Sus patas delanteras eran máquinas, tierra volando, raíces pequeñas partiéndose como huesos de pájaro. Cada golpe hacía temblar la raíz principal, y la cuerda se aflojaba 1 milímetro. El sol ya estaba más alto, calentando la corteza del roble hasta que la savia empezó a gotear. Era roja, espesa, como sangre diluida. Rayo la olió, no era savia normal. Había algo metálico debajo, algo que le recordaba el olor de la camioneta, pero más antiguo. Trueno siguió excavando, más rápido, más desesperado. La tierra se acumulaba a su alrededor como una tumba invertida, entonces la pala de Trueno chocó contra algo duro, un hueso. Pequeño. Humano. Infantil. La cavidad donde había estado el ojo era un agujero negro que parecía mirar a Rayo directamente. Trueno se quedó inmóvil, el rabo tieso, las orejas hacia adelante. Olfateó el hueso y retrocedió un paso. Miedo. Hace mucho tiempo. 17 primaveras. Rayo sintió que el mundo se inclinaba. El olor que emanaba del hueso era familiar, pero distorsionado por el tiempo y la tierra. Era el olor de un niño. El niño que los había encontrado en el callejón, que les había dado nombres, que les había prometido, para siempre. El niño que desapareció una noche de tormenta mientras ellos dormían en su cama. Trueno volvió a gemir, pero esta vez era diferente,
un lamento que subía y bajaba en ondas, como si estuviera llamando a alguien que ya no podía responder. Rayo intentó moverse de nuevo, ignorando el dolor. La cuerda se hundió más, pero también se aflojó un poco más. Trueno excavaba con furia, lanzando tierra por encima del lomo. El hueso quedó completamente al descubierto, junto con algo más, un trozo de tela roja, podrida, con un botón de plástico en forma de estrella. Rayo recordó, el niño llevaba una camiseta roja con una estrella en el pecho. La misma que había usado el día que los llevó al parque y les enseñó a buscar la pelota. La misma que tenía puesta cuando desapareció. El aullido de Trueno se volvió ensordecedor. Las aves abandonaron las ramas del roble en una nube negra. Rayo sintió que la cuerda cedía otro centímetro. Podía mover el cuello ahora, apenas, pero suficiente para ver cómo Trueno arrastraba el hueso hacia él con delicadeza, como si fuera un cachorro vivo. Lo depositó a los pies de Rayo y se acostó encima, protegiéndolo con su cuerpo. Hermano. Lo encontramos. Lo encontramos. Rayo lamió el hueso. Sabía a tierra y a lágrimas viejas. El olor era inconfundible, era el niño. Su niño. El que les había enseñado que los humanos también podían oler a hogar. El que había desaparecido dejando solo un zapato pequeño en el callejón. La savia del roble seguía goteando, más rápido ahora, como si el árbol estuviera llorando sangre. Rayo olió algo más en ella, culpa. Culpa humana, espesa como miel envenenada. Alguien había plantado este roble encima de una tumba. Alguien había intentado borrar un crimen con raíces. Trueno se levantó de golpe. Sus orejas giraron hacia el bosque. Humanos. Vienen. Huelen a velas y a miedo fresco. Rayo intentó ponerse de pie, pero la cuerda lo mantuvo atado. Trueno se colocó entre él y el sonido de pasos que se acercaban. Su gruñido era bajo, continuo, como el motor de un camión viejo. Los pasos se detuvieron. Una voz humana, femenina, temblorosa. ¿Quién está ahí? Trueno no se movió. Rayo olió a la mujer antes de verla, jabón de lavanda, café frío, y algo más, reconocimiento. Ella salió de entre los árboles, una mujer delgada con él. Pelo recogido en una trenza, una cicatriz que le cruzaba el labio superior. Llevaba un estetoscopio colgado al cuello y una linterna en la mano. Sus ojos se posaron primero en el hueso, luego en los perros. No puede ser, murmuró. Su voz tembló. Ese es el lugar. Trueno gruñó más fuerte. La mujer dio un paso atrás, pero no huyó. En cambio, se arrodilló lentamente, como si estuviera frente a un altar. Sus manos temblaban mientras tocaba el hueso. 17 años, susurró. Mi hermano. Rayo sintió que el mundo se detenía. La mujer era mayor, pero sus ojos tenían el mismo color que los del niño de la camiseta roja. La misma forma. Trueno dejó de gruñir. Olfateó el aire, la mujer olía a la misma sangre. Era familia. Ella sacó un cuchillo pequeño de su bolsillo. Rayo se tensó, pero Trueno no se movió. La mujer cortó la cuerda con manos temblorosas, cada corte un sollozo contenido. Cuando el último hilo de nylon se partió, Rayo se derrumbó hacia adelante, el cuello sangrando, las patas temblando. Trueno lo lamió, limpiando la sangre con la lengua áspera. La mujer se levantó lentamente. Tengo que llamar a la policía, dijo, pero su voz sonaba lejana, como si hablara desde el fondo de un pozo. Dio un paso atrás, tropezó con una raíz, y el estetoscopio cayó al suelo. El aparato golpeó la tierra y se quedó allí, el diafragma apuntando hacia abajo. Entonces pasó algo extraño, el estetoscopio empezó a vibrar. Un latido. Lento. Profundo. Como si algo bajo la tierra tuviera corazón. La mujer se quedó helada. Rayo y Trueno se miraron. El latido se hizo más fuerte, más rápido, hasta que la tierra misma pareció temblar. La savia del roble goteó más rápido, formando un charco rojo a los pies del árbol. La mujer se agachó, recogió el estetoscopio y lo presionó contra la raíz expuesta. El latido se volvió ensordecedor. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No puede ser, susurró. No puede estar vivo. Rayo olió el miedo de la mujer,
pero también algo más, esperanza. Una esperanza tan frágil que dolía. Trueno se acercó al árbol y apoyó la pata en la corteza. El latido se detuvo abruptamente, silencio, entonces, desde lo profundo de la tierra, un segundo latido. Más débil. Más humano, la mujer dejó caer el estetoscopio. Retrocedió tambaleándose, los ojos fijos en el roble. Tengo que irme, dijo, pero no se movió. Rayo se puso de pie, las patas temblando, y dio un paso hacia ella. Trueno lo siguió, la mujer los miró. Ustedes lo recuerdan, dijo. Ustedes eran sus perros. Rayo lamió el aire, un gesto que significaba sí. Trueno bajó la cabeza, la oreja desgarrada temblando. La mujer se arrodilló de nuevo, esta vez frente a ellos. Lo siento, susurró. Lo siento tanto. El sol ya estaba alto, quemando la niebla que se había levantado durante la noche. El roble proyectaba una sombra larga que parecía un dedo apuntando al bosque. La mujer se levantó lentamente, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Tengo que traer ayuda, dijo. Pero primero, se quitó la chaqueta y la colocó sobre el hueso, cubriéndolo como si fuera un sudario. Luego miró a los perros. Vengan conmigo. Rayo y Trueno se miraron. El latido bajo la tierra había cesado, pero el olor seguía allí, miedo, esperanza, y algo más, algo que se movía. La mujer dio media vuelta y empezó a caminar hacia el bosque. Los perros la siguieron, cojeando, sangrando, pero juntos. Detrás de ellos, el roble seguía goteando savia roja, y la raíz expuesta parecía palpitar como una vena. No vieron la sombra que se movía entre los árboles, ni oyeron el crujido de las hojas bajo botas pesadas. No vieron la figura encapuchada que se agachó junto al charco de savia y mojó los dedos en él, llevándoselos a la boca como si probara un sacramento. Solo sintieron el viento cambiar de dirección, trayendo un olor nuevo, cera de vela, incienso, y el miedo colectivo de muchos humanos. El roble tembló. Una hoja cayó, girando lentamente hasta posarse sobre la chaqueta que cubría el hueso. Y en lo profundo de la tierra, el latido volvió. Más fuerte. Más urgente, como si algo estuviera despertando. La sangre seca en el cuello de Rayo se había convertido en costra negra que tiraba cada vez que tragaba. El bosque olía a pino quemado y a lluvia que nunca llegaba, el aire estaba tan cargado de polvo que cada bocanada raspaba la garganta. Trueno caminaba delante, la cojera más pronunciada ahora que cargaba el peso de la memoria. La mujer, Lucía, había dicho su olor a jabón de lavanda, iba a 10 pasos, la linterna apagada en la mano, los hombros hundidos como si cargara el hueso en la espalda. Rayo no podía dejar de mirar el roble mientras se alejaban. El árbol se hacía más pequeño, pero su latido seguía en sus costillas, un eco que no era suyo. El olor del hueso infantil se había pegado a su hocico como una costra invisible. 17 años, pensó. 17 primaveras sin él. El niño que les había enseñado a sentarse con un chasquido de dedos, que olía a leche tibia y a crayones. El niño que había desaparecido dejando solo un zapato pequeño y una promesa rota. Lucía se detuvo junto a un arroyo seco. El lecho estaba cubierto de piedras blancas que brillaban como dientes. Se arrodilló y mojó el pañuelo en el hilo de agua que aún corría bajo las rocas. Ven, dijo sin mirarlos. Su voz era ronca, como si hubiera estado gritando en sueños. Rayo se acercó cojeando. El agua estaba fría, sabía a hierro y a musgo. Lucía limpió la herida del cuello con movimientos suaves, pero cada roce era un recuerdo. La vez que el niño le había vendado la pata con una tira de su camiseta roja. Trueno se mantenía alerta, las orejas girando como rádares. Humano cerca. Huelen a café frío y a miedo contenido. Se acercó a Lucía y olfateó su bolsillo. Allí estaba, el cuchillo pequeño, aún con sangre de la cuerda. Lo sacó con los dientes y lo dejó caer al suelo. Lucía lo miró, sorprendida. No lo necesito, dijo. Ya no. Rayo sintió un tirón en el pecho. Ella también huele a pérdida. El olor era diferente al del hombre de la camioneta, más profundo, como si la tristeza se hubiera filtrado en sus huesos. Lucía se levantó y señaló hacia el este. La clínica está a 2 kilómetros. Allí tengo vendas, comida, respuestas.
Su voz tembló en la última palabra, caminaron en silencio. El bosque se abrió a un claro donde el sol golpeaba sin piedad. El suelo estaba cubierto de cáscaras de cigarras muertas que crujían como papel glacé. Rayo olió algo nuevo, metal oxidado, orina de perro viejo, y debajo de todo, el olor dulzón de la putrefacción. Trueno se detuvo. Basurero. Humanos tiran cosas aquí. Cosas que duelen. Lucía se acercó a un montículo de basura. Botellas rotas, colchones podridos, una nevera sin puerta. Trueno empezó a excavar entre los escombros, la pata coja temblando con cada golpe. Rayo lo siguió. El olor se hizo más fuerte. Entonces Trueno sacó algo con los dientes, un cuchillo grande, de cocina, la hoja cubierta de óxido pero aún afilada. Lo depositó a los pies de Rayo como una ofrenda. Lucía se agachó. Eso no corta cuerda, dijo. Corta carne. Su voz era un susurro. Rayo olió su miedo, pero también determinación. Ella tomó el cuchillo y lo limpió con el pañuelo. Lo guardaré. Por si acaso. Siguieron caminando. El bosque se volvió más denso, los árboles más jóvenes, plantados en filas perfectas como soldados. Rayo reconoció el olor, eucaliptos. El niño los había llevado una vez a un parque con estos árboles, había corrido entre ellos mientras ellos lo perseguían, ladrando de alegría. El recuerdo era un latigazo. Llegaron a la clínica al atardecer. Era un edificio de ladrillo rojo con ventanas rotas y un cartel descolorido que decía, Clínica Veterinaria San Roque. La puerta estaba entreabierta, colgando de una bisagra. Lucía la empujó con el hombro. El interior olía a desinfectante viejo, a orina de gato, y a algo más, papel quemado. Las luces no funcionaban. Lucía encendió la linterna. El haz iluminó mesas de acero cubiertas de polvo, jaulas vacías con puertas abiertas, un calendario de 2008 congelado en agosto. Rayo olió sangre vieja en el suelo, pero también algo fresco. Trueno se dirigió directamente a una puerta al fondo. Archivos, gruñó. Huele a tinta y a lágrimas. Lucía lo siguió. La habitación era pequeña, con estanterías metálicas llenas de carpetas amarillentas. Ella empezó a buscar, los dedos temblando. Rayo se sentó junto a una caja fuerte oxidada. Trueno olfateó el suelo y encontró un sobre manchado de café. Lo empujó hacia Lucía con la nariz. Ella lo abrió. Dentro había fotos. El niño. Sonriendo, con la camiseta roja y la estrella. En una de las fotos estaba con dos perros cachorros, Rayo y Trueno, apenas con los ojos abiertos. En otra, el niño estaba con una mujer que se parecía a Lucía, pero más joven. La mujer tenía el mismo lunar en la mejilla. Lucía se sentó en el suelo, las fotos temblando en sus manos. Era mi hermano, susurró. Desapareció una noche. Dijeron que se había perdido en el bosque. Pero yo sabía, su voz se quebró. Sabía que alguien se lo llevó. Rayo se acercó y apoyó la cabeza en su regazo. Ella lo acarició sin mirar, los dedos hundidos en el pelaje. Trueno se acostó junto a ellos, la oreja desgarrada rozando el suelo. El árbol, pensó Rayo. El árbol lo sabe. Lucía se levantó de golpe. Necesito encontrar el expediente policial. Empezó a revolver cajones. Papeles volaron como hojas secas. Rayo olió algo debajo de una pila, un cuaderno con tapa de cuero. Lo sacó con los dientes y se lo dio a Lucía. Ella lo abrió. Las páginas estaban llenas de dibujos infantiles, un árbol con raíces que parecían manos, un niño con una estrella en el pecho, dos perros con ojos ámbar. En la última página, una nota escrita con letra temblorosa: el roble guarda el secreto. Planta la verdad. Lucía cerró el cuaderno. Esto lo escribió él, dijo. Antes de desaparecer. Trueno se levantó de golpe. Alguien viene. Rayo olió el aire, cera de vela, incienso, y el miedo colectivo de muchos humanos. Lucía apagó la linterna. La oscuridad era absoluta, pero los perros veían formas en los olores. Pasos. Muchos. Se acercaban desde el bosque. Lucía susurró: la puerta trasera.
Los guió a través de un pasillo lleno de jaulas vacías. El olor a miedo humano era tan fuerte que Rayo sintió náuseas. Salieron a un patio cubierto de maleza. La luna estaba alta, un disco plateado que convertía todo en sombras. Lucía cerró la puerta con cuidado. Tenemos que volver al árbol, dijo. Si ellos lo encuentran primero, no terminó la frase. Un ruido desde el interior, la puerta principal se abrió de golpe. Voces masculinas, cantando en un idioma que Rayo no entendía, pero que olía a ritual. Lucía los empujó hacia la maleza. ¡Corran! Corrieron. Las patas de Rayo ardían, la herida del cuello se abrió de nuevo. Trueno cojeaba a su lado, pero no se detenía. El bosque era un laberinto de sombras y olores. Rayo guiaba por el olfato. El camino de vuelta al roble estaba marcado por la savia roja que aún goteaba en su memoria. Llegaron al claro cuando la luna estaba en su cenit. El roble parecía más grande, las raíces más expuestas. El charco de savia había crecido, reflejando la luna como un espejo de sangre. Lucía se arrodilló junto al hueso, aún cubierto por su chaqueta. Tenemos que desenterrar, dijo. Todo. Trueno empezó a excavar de nuevo, más profundo esta vez. Rayo se unió, ignorando el dolor. La tierra estaba húmeda, olía a podredumbre y a algo más, metal. Encontraron más huesos. Pequeños. Fragmentados. Y algo más, un collar de perro, oxidado, con una placa que decía, Rayo. Lucía lo tomó. Este era tuyo, susurró. Te lo puso él. Rayo sintió que el mundo se derrumbaba. El collar olía a crayones y a lágrimas. Trueno excavaba más rápido, la tierra volando. Entonces su pala chocó contra algo blando. No hueso. Carne. Fresca. Lucía apartó la tierra con las manos. Debajo había un saco de arpillera. Dentro, un perro. Pequeño. Muerto. Recién sacrificado. El cuello cortado con precisión quirúrgica. En el pecho, una estrella dibujada con sangre. Lucía retrocedió, ahogando un grito. Rayo olió el miedo, pero también algo peor, reconocimiento. El perro sacrificado olía a la clínica. Era uno de los que habían visto en las jaulas vacías. Trueno gruñó. Ellos estuvieron aquí. Antes que nosotros. Lucía se levantó temblando. Esto es un mensaje, dijo. Quieren que paremos. Pero Rayo olió algo más en el saco, un papel. Lo sacó con los dientes. Lucía lo desdobló bajo la luz de la luna. Era un mapa. Del bosque. Con una X marcada en el roble. Y una nota, la raíz debe beber. 33 veces. O el ciclo no se cierra. Lucía miró a los perros. 33, susurró. Eso es el número de personas en el pueblo que desaparecieron hace 17 años. Rayo sintió un escalofrío. El latido bajo la tierra volvió, más fuerte. La savia goteaba más rápido. Trueno se acercó al árbol y apoyó la pata en la corteza. El latido se sincronizó con el suyo, entonces oyeron los cantos. Cercanos. Voces humanas, graves, repetitivas. Lucía apagó la linterna. Que había encendido por un segundo. Se acercan, susurró. Tenemos que escondernos. Pero no había dónde. El claro estaba rodeado. Las sombras se movían entre los árboles. Figuras encapuchadas. Llevando velas negras. Y en el centro, un hombre alto con una máscara de madera tallada en forma de árbol. Lucía tomó el cuchillo grande. Quédense atrás, dijo. Pero Rayo y Trueno se colocaron a su lado. El latido del árbol se hizo ensordecedor. La savia formó un río rojo que corría hacia los pies del hombre enmascarado. Él levantó las manos. La raíz ha hablado, dijo. Su voz era profunda, pero temblaba. El ciclo comienza de nuevo. Lucía dio un paso adelante. Mi hermano no era un sacrificio, dijo. Era un niño. El hombre bajó la máscara lentamente. Debajo había un rostro que Rayo reconoció.
El hombre de la camioneta. El que los había abandonado. Pero ahora sus ojos estaban vacíos, como si algo dentro de él hubiera muerto hace mucho. Tu hermano fue el primero, dijo. Pero no el último. Lucía levantó el cuchillo. Rayo gruñó. Trueno se preparó para saltar. El latido del árbol se detuvo, y entonces, desde lo profundo de la tierra, un grito. No humano. No canino. Algo entre ambos, el suelo tembló. La raíz principal se partió. Y de la grieta emergió una mano. Pequeña. Infantil. Cubierta de savia roja, Lucía dejó caer el cuchillo. Rayo y Trueno se quedaron helados. La mano se aferró a la raíz rota. Y tiró, el latido volvió. Más fuerte. Más vivo, y la tierra empezó a sangrar. La savia roja corría por la grieta del suelo como una vena abierta, caliente al tacto, pegajosa como miel envenenada. Rayo la olió primero, hierro, miedo infantil, y algo más antiguo que la tierra misma. El olor le subió por el hocico hasta el cerebro y le apretó el pecho con una garra invisible. Trueno retrocedió un paso, la oreja desgarrada temblando, su gruñido era un zumbido bajo que hacía vibrar las hojas secas caídas. Lucía se quedó inmóvil, el cuchillo aún en el suelo, los ojos fijos en la mano que emergía de la raíz partida. 5 dedos pequeños, cubiertos de costras de tierra y savia, se aferraban al borde de la grieta como si el árbol fuera una madre que se negara a soltar a su cría. El hombre enmascarado, el mismo que había abandonado a Rayo en la camioneta, dio un paso atrás. Las velas negras en las manos de los encapuchados vacilaron, la cera se derramó sobre los nudillos, quemando piel sin que nadie pareciera notarlo. El canto se quebró en murmullos confusos. Alguien soltó un «no era parte del ritual», que sonó como un lamento. Lucía fue la primera en reaccionar. Se arrodilló junto a la grieta, las manos temblando. «Sal», gritó, la voz rota. «Sal, por favor». Extendió los dedos hacia la mano infantil. Rayo sintió el olor de la mujer cambiar, el miedo se mezcló con una esperanza tan afilada que dolía olerla. Trueno se colocó a su lado, el rabo bajo, listo para morder o para proteger, aún no lo sabía, la mano tiró con más fuerza. La raíz crujió como hueso viejo. Entonces apareció un brazo entero, delgado, cubierto de la misma savia roja que goteaba del tronco. Después un hombro. Un mechón de pelo negro, apelmazado, pegado a la frente. Lucía soltó un sollozo que no era humano. Rayo olió lágrimas saladas antes de verlas correr por sus mejillas. El niño emergió por completo en un movimiento lento, como si la tierra lo escupiera con desgana. Era pequeño, no más alto que la cintura de Lucía, pero no era el niño de las fotos. Tenía la piel grisácea, los ojos demasiado grandes, y en el pecho una marca, la estrella dibujada con sangre seca. Estaba desnudo, cubierto de tierra húmeda que olía a sótano inundado. Respiraba con dificultad, los pulmones silbando como fuelles rotos. Lucía lo abrazó sin pensarlo. El niño no se resistió, pero tampoco respondió. Sus ojos ámbar, idénticos a los de Rayo y Trueno, miraron por encima del hombro de la mujer, directamente a los perros. «Conocen», pensó Rayo. «Huelen a nosotros». El hombre de la máscara dio un paso adelante. «No es él», dijo, la voz temblorosa. «No puede ser». El ciclo, uno de los encapuchados soltó la vela, la llama se apagó al tocar la savia, produciendo un chisguetazo azul. El olor a cera quemada se mezcló con el hedor metálico de la sangre. Trueno gruñó más fuerte. Rayo se colocó entre el grupo y el niño. El pequeño levantó la cabeza. Su voz era un susurro ronco, como si hubiera estado callado durante años. «El árbol me guardó». Hablaba español, pero cada palabra venía acompañada de un gemido canino, un sonido que hacía vibrar los huesos de Rayo. «Es mitad», pensó. «Mitad niño, mitad raíz». Lucía lo envolvió en su chaqueta, la misma que había cubierto el hueso. El niño temblaba, pero no de frío. «Tenemos que sacarlo de aquí», dijo ella, mirando al hombre de la máscara. «Esto termina ahora». El hombre negó con la cabeza. El roble fue plantado sobre la tumba. Para expiar. Para recordar. Cada año, una vida.
para que el pueblo no olvide. Su voz se quebró. Tu hermano fue el primero. Pero no el último. Rayo olió la verdad en él, culpa podrida, miedo a la muerte, y algo más, arrepentimiento. El hombre se quitó la máscara. Tenía el rostro surcado de arrugas, los ojos hundidos. Rayo lo reconoció, era el padre del niño de la camiseta roja. El que había desaparecido la misma noche. Lucía se puso de pie, sosteniendo al niño contra su pecho. Tú lo mataste, dijo. No era una pregunta, el hombre bajó la mirada. No directamente. Pero sí. Lo dejé ir. Pensé que era lo mejor. El pueblo necesitaba un sacrificio. Para que las minas no se hundieran. Para que los niños no murieran de hambre. Señaló al niño en brazos de Lucía. Él es el resultado. El árbol lo tomó. Lo convirtió en guardián. El niño habló de nuevo, esta vez con un gruñido que era casi un ladrido, no guardián. Prisionero. Señaló la grieta. Allá abajo, hay más. Rayo sintió un escalofrío. Trueno se acercó a la grieta y olfateó. El olor era abrumador, miedo infantil, sudor humano, orina vieja, y debajo de todo, un latido constante. No uno. Muchos. Como un coro de corazones enterrados, Lucía miró al hombre. ¿Cuántos? 32, respondió él. Uno por año. El ciclo debe completarse con el 33. Trueno gruñó y mostró los colmillos. Rayo se unió, el pelaje erizado. Los encapuchados retrocedieron. Uno de ellos, una mujer joven, con el rostro pálido, dio un paso adelante. Basta, dijo. Mi hija fue la número 15. No quiero más. Sacó un cuchillo de su túnica y lo clavó en la tierra, frente al hombre. Se acaba aquí. El hombre la miró, sorprendido. Luego miró al niño. No puedes detenerlo. El árbol, un crujido interrumpió sus palabras. El roble tembló. Las raíces se movieron como serpientes bajo la tierra. La grieta se ensanchó. De ella salió un olor nuevo, podredumbre dulce, como fruta demasiado madura. Entonces apareció otro niño. Más pequeño. Con la misma piel gris, los mismos ojos ámbar. Luego otro. Y otro. Salían en fila, como si la tierra los vomitara uno a uno. Todos con la estrella en el pecho. Todos silenciosos. Lucía soltó un grito ahogado. Rayo olió su pánico, pero también su determinación. El hombre de la máscara cayó de rodillas. No puede ser, murmuró. El ritual no estaba completo, los niños se detuvieron frente al roble. El primero, el que había salido antes, levantó la mano. La savia dejó de fluir. El latido bajo la tierra se apagó. El silencio era tan denso que Rayo podía oír el latido de su propio corazón. El niño habló, esta vez con voz clara, el árbol ya no bebe. Nosotros somos libres. Lucía se arrodilló frente a él. ¿Cómo te llamas? El niño miró a Rayo y Trueno. No tengo nombre. Pero ellos sí. Señaló a los perros. Rayo. Trueno. Los recuerdo. Rayo sintió que el mundo se inclinaba. El niño olía a sótano inundado, a crayones, a la camiseta roja. Era el hermano de Lucía. Pero también era algo más. Algo que el árbol había creado. Trueno se acercó y lamió la mano del niño. El gesto era torpe, pero lleno de reconocimiento. Hermano, pensó Rayo. Es él. Y no lo es. El hombre de la máscara se levantó lentamente. Si los liberan, dijo, el pueblo morirá. Las minas se hundirán. Los niños, la mujer joven lo interrumpió. Que mueran las minas. Que mueran los rituales. Se quitó la capucha. Tenía el rostro lleno de cicatrices. Mi hija no volverá. Pero estos sí. Los otros encapuchados empezaron a quitarse las túnicas. Uno a uno. Hasta que solo quedó el hombre de la máscara,
solo frente al roble y los niños liberados. Lucía miró a los perros. Tenemos que sacarlos de aquí, dijo. A todos. Rayo asintió con la cabeza. Trueno gruñó en aprobación. Los niños se agruparon alrededor de ellos, como cachorros alrededor de una manada. El primero, el que había hablado, tomó la mano de Lucía. El árbol nos dio vida, dijo. Pero también nos quitó el sol. Caminaron hacia el bosque. Los encapuchados, ahora solo personas, los siguieron en silencio. El hombre de la máscara se quedó atrás, mirando el roble. Rayo lo olió, arrepentimiento, miedo, y algo más, resignación. Cuando llegaron al borde del claro, Rayo miró hacia atrás. El roble estaba quieto. La grieta se había cerrado. La savia había dejado de fluir. Pero en la corteza, donde antes no había nada, ahora había una marca, una estrella. Tallada profunda. Sangrando savia roja, Lucía se detuvo. ¿Qué significa?, preguntó. El niño respondió, significa que el ciclo no ha terminado. Solo ha cambiado de manos. Rayo olió el viento. Traía un olor nuevo, humo. Lejano. Pero acercándose. Y debajo del humo, otro olor. Más familiar. Más peligroso, Trueno gruñó. Humanos. Muchos. Con armas, Lucía apretó la mano del niño. Tenemos que correr. Corrieron. Los niños, ligeros como sombras, los guiaban por senderos que solo ellos conocían. Rayo y Trueno cerraban la marcha, cojeando pero sin detenerse. El bosque se volvió más oscuro, los árboles más antiguos. El olor a humo se hizo más fuerte, llegaron a un acantilado. Debajo, el pueblo. Las luces parpadeaban como ojos nerviosos. El humo subía desde el centro, donde estaba la iglesia. Rayo olió miedo colectivo, oraciones, y algo más, gasolina. Lucía se detuvo. Están quemando los archivos, dijo. Quieren borrar todo. El niño miró hacia abajo. No podrán, dijo. El árbol recuerda. Entonces Rayo lo vio. En la base del acantilado, un grupo de personas. Llevando antorchas. Y en el centro, un perro. Grande. Negro. Atado a un poste. El olor era inconfundible, era el perro sacrificado del claro. Pero estaba vivo. Y aullaba, el aullido era un lamento que atravesaba la noche. Rayo sintió que se le rompía algo dentro. Trueno respondió con un aullido propio, más grave, más antiguo. Lucía miró a los niños. Tenemos que bajarlos, dijo. Ahora. El niño señaló un sendero oculto entre las rocas. Por aquí. Pero cuidado. El camino está vigilado. Rayo olió a los guardias antes de verlos. 3 hombres. Armados. Con perros. Perros entrenados para matar. Trueno se agachó. Yo distraigo, gruñó. Tú guías, Rayo negó con la cabeza. Juntos, el niño sonrió. La primera vez. Juntos, dijo, bajaron por el sendero. El viento traía el olor a gasolina y a miedo. El aullido del perro atado se hizo más desesperado. Rayo sintió que el latido del roble volvía, esta vez en su propio pecho. Llegaron al pie del acantilado. Los guardias estaban a 10 metros. Los perros olfateaban el aire. Rayo olió a Trueno a su lado, listo para saltar. Entonces el niño dio un paso adelante. Levantó la mano. Los perros guardianes se detuvieron. Bajaron la cabeza. El aullido cesó, los guardias miraron al niño. Uno de ellos soltó el arma. No puede ser, murmuró. El niño habló, el ciclo ha terminado. Déjenos pasar. Los guardias se apartaron. Lentamente. Como si estuvieran hipnotizados, Lucía tomó la mano del niño. Rayo y Trueno caminaron a su lado. Los otros niños lo siguieron. El perro atado los miró con ojos ámbar. Rayo olió su miedo, pero también su esperanza. Llegaron al centro del pueblo. La iglesia ardía. Las llamas lamían el cielo.
La gente miraba en silencio. Nadie se movía. Lucía se detuvo frente a las llamas. Esto termina aquí, dijo. Todos. El niño soltó su mano. Caminó hacia el fuego. Los otros niños lo siguieron. Uno a uno. Desaparecieron entre las llamas. Sin gritar. Sin dolor, Lucía gritó. Rayo intentó seguirlos, pero Trueno lo detuvo con un mordisco en el cuello. No, gruñó. Ellos eligieron, las llamas se apagaron de golpe. Solo quedó ceniza. Y en el centro, una semilla. Pequeña. Roja. Pulsando, Lucía se arrodilló. La tomó con manos temblorosas. El árbol susurró. Renació. Rayo olió el viento. El humo se disipaba. El miedo se iba. Pero en la distancia, un nuevo olor. Metal. Sangre. Y un aullido, lejano. Pero acercándose, Trueno miró a Rayo. Vienen por nosotros, gruñó. Lucía cerró el puño alrededor de la semilla. Entonces los esperaremos, dijo. El aullido se hizo más fuerte. Más cercano. Y esta vez, Rayo reconoció la voz, era la madre. La que los había parido en el sótano inundado. La que habían perdido hace años, y venía con una manada. La semilla roja palpitaba entre los dedos de Lucía como un corazón recién arrancado. El calor era leve, pero constante, y cada latido dejaba un rastro de savia que se deslizaba por su muñeca y goteaba sobre la ceniza caliente de la iglesia. Rayo la olfateó, olía a niño, a roble, a sótano inundado y a algo más nuevo, algo que aún no tenía nombre. Trueno se mantenía a 2 pasos, la oreja desgarrada temblando con cada aullido que llegaba desde el horizonte. El viento traía la manada, olor a hembra vieja, a cachorros muertos, a rabia contenida durante años. Lucía apretó la semilla contra su pecho. No podemos quedarnos aquí, dijo. Su voz sonaba firme, pero Rayo olió el miedo que le corría por las venas como agua helada. El pueblo está vacío. Quemaron todo. Pero la mina aún guarda cosas. Los 3 se movieron en la oscuridad. El pueblo era un cementerio de casas con ventanas rotas y puertas abiertas. El humo se elevía en columnas negras que olían a papel quemado y a promesas rotas. Rayo guiaba por el olfato. El camino a la mina estaba marcado por el olor a carbón viejo, a sudor humano y a algo metálico que le hacía vibrar los bigotes. Trueno cojeaba a su lado, la pata trasera derecha arrastrándose en la tierra, pero sus ojos brillaban con una determinación que Rayo recordaba de cuando eran cachorros y defendían la última rata en el sótano. Llegaron a la entrada de la mina al amanecer. El sol era un disco naranja sucio que se colaba entre las nubes de polvo. La boca de la mina era una herida negra en la montaña, con vigas de madera podrida que crujían como huesos viejos. Rayo olió miedo humano reciente, pero también algo más antiguo, cachorros. Muchos. Y debajo de todo, el olor de la madre. Lucía encendió la linterna. El haz iluminó un túnel que se perdía en la oscuridad. Aquí fue donde todo empezó, dijo. Mi padre trabajaba en la mina. Decían que los niños desaparecían porque se perdían en los túneles. Pero yo sabía, su voz se quebró. Sabía que era mentira. Entraron. El aire era frío, húmedo, olía a hierro y a podredumbre. Las paredes estaban cubiertas de musgo que brillaba con un verde enfermizo bajo la luz de la linterna. Rayo olió sangre vieja, orina, y algo más, feromonas. Humanas. Caninas. Mezcladas. Trueno gruñó bajo, un sonido que reverberó en las paredes como un eco de otro tiempo. Caminaron durante lo que parecieron horas. El túnel se bifurcaba una y otra vez, pero Rayo guiaba por el olfato. El olor de la madre se hacía más fuerte con cada paso. También el de los cachorros. Y debajo de todo, un olor nuevo, miedo futuro. Rayo lo sintió como un pinchazo en el cerebro. Su olfato había cambiado desde el roble. Ahora podía oler lo que aún no había pasado. Y lo que olía era muerte. Llegaron a una cámara grande. El techo estaba sostenido por vigas oxidadas que goteaban agua negra. En el centro, una jaula. Grande.
De acero. Dentro, una perra. Vieja. Flaca. Con el pelaje gris ceniza como el de ellos, pero lleno de cicatrices. Sus ojos eran lechosos, ciegos. Pero cuando Rayo y Trueno entraron, levantó la cabeza. Hijos, gruñó. Su voz era un lamento que viajaba en frecuencias que solo los perros entendían. Los encontré. Rayo se acercó a la jaula. El olor era inconfundible. Era ella. La madre. La que los había parido en el sótano inundado. La que había desaparecido una noche mientras ellos dormían. Trueno lamió los barrotes. La perra respondió con un gemido que era casi un llanto. Lucía se arrodilló frente a la jaula. ¿Cómo?, susurró. ¿Cómo sobreviviste? La perra no respondió con palabras. En cambio, empujó algo con la nariz, un collar. Oxidado. Con una placa que decía, Luna. Lucía lo tomó. Este era de mi hermano, dijo. Se lo puso a su perra antes de desaparecer. Rayo olió la verdad. La perra era Luna. La madre. Pero también era más. Había sido experimento. Como ellos, Lucía encontró la cerradura. Estaba oxidada, pero se dio con un golpe del cuchillo grande. La puerta se abrió con un chirrido que resonó en la cámara. Luna salió cojeando, las patas temblando. Se acercó a Rayo y Trueno y los lamió en la cara. Su lengua era áspera, sabía a sangre vieja y a lágrimas. Los humanos nos hicieron así, gruñó. Para oler las minas. Para encontrar lo que ellos no podían. Pero nos traicionaron. Rayo olió el miedo futuro de nuevo. Más fuerte. Venía de un túnel lateral. Trueno se giró. Vienen, gruñó. Con armas. Y con perros. Lucía cerró la jaula. Tenemos que sacarla, dijo. Ahora. Salieron por donde habían venido. Pero el túnel estaba bloqueado. Una reja de acero había caído, cortando el paso. Rayo olió a los humanos detrás. 3. Con rifles. Y 2 perros. Grandes. Entrenados para matar. Luna se colocó frente a sus hijos. Yo los distraigo, gruñó. Ustedes corren. Rayo negó con la cabeza. Juntos, Lucía miró la reja. Hay otro camino, dijo. Mi padre me lo mostró una vez. Un túnel de ventilación. Pero está arriba. Señaló una escalera oxidada que subía por la pared. Rayo olió el aire. El túnel de ventilación olía a polvo y a ratas muertas, pero también a salida. Luna empezó a subir. Sus patas temblaban, pero no se detuvo. Rayo y Trueno la siguieron. Lucía cerró la marcha, la linterna entre los dientes. El túnel era estrecho. Las paredes raspaban el pelaje. El aire era caliente, olía a carbón y a miedo. Rayo olió el futuro de nuevo, una explosión. Cerca. Muy cerca, llegaron a una sala pequeña. En el centro, una máquina. Antigua. Con cables y tubos. Lucía la reconoció. Es el generador, dijo. Si lo activamos, podemos abrir la reja principal. Luna se acercó a la máquina. Olfateó. Aquí nos hicieron, gruñó. Aquí nos quitaron la voz. Rayo olió algo más. Un olor que le heló la sangre. Gas. Se filtraba por las rendijas. Los humanos habían abierto las válvulas. Lucía corrió al panel de control. Tenemos que salir, gritó. Pero la máquina era vieja. Los botones estaban oxidados. Luna se colocó frente a un teclado numérico. Sus patas temblaban, pero empezó a presionar números con la nariz. 1. 3. 7. 9. La máquina cobró vida. Un zumbido grave llenó la sala. Las luces parpadearon. La reja principal se abrió con un clang, pero el gas seguía entrando. Rayo olió el futuro. Explosión en 10 segundos. Lucía tomó a Luna por el collar. Corran. Corrieron. El túnel era un laberinto de sombras y olores.
Rayo guiaba por el olfato. El aire era cada vez más denso. Los pulmones ardían. Trueno cojeaba, pero no se detenía. Luna corría a su lado, ciega pero guiada por el olor de sus hijos. Llegaron a la salida. La luz del sol era cegadora. Salieron, tambaleándose. Detrás de ellos, la mina explotó. El suelo tembló. Una nube de polvo y fuego se elevó al cielo, se dejaron caer en la hierba. El aire olía a quemado, a libertad, y a algo más. Rayo olió a la manada. Estaban cerca. Luna se levantó lentamente. Vienen, gruñó. Todos, del bosque salieron perros. Muchos. Varios con el pelaje gris ceniza como el de ellos. Otros mestizos. Algunos cojos. Algunos ciegos. Todos con cicatrices. Todos con ojos ámbar. En el centro, un cachorro. Pequeño. Con orejas de perro y manos humanas. El niño malformado del ritual. Lo habían encontrado. Lo habían traído. Lucía se arrodilló frente a él. ¿Cómo?, susurró. El cachorro habló con voz ronca. El árbol me envió. Dijo que ustedes me necesitaban. Rayo olió la verdad. El niño era parte de ellos. Parte del experimento. Parte del roble. Luna lamió la cara del cachorro. Hijo, gruñó. Bienvenido. Trueno se acercó. Olfateó al cachorro. Huele a futuro, pensó. A esperanza. Lucía se levantó. Tenemos que irnos, dijo. El pueblo está destruido. Pero hay otros lugares. Lugares donde puedan vivir libres. La manada se movió. Caminaron hacia el bosque. El sol se ponía, pintando el cielo de rojo. Rayo olió el futuro de nuevo. Esta vez no era muerte. Era vida, pero entonces lo oyó. Un silbato. Agudo. Ultrasonido. Solo los perros podían oírlo. Un niño humano salió de entre los árboles. Pequeño. Con un silbato de juguete en la mano. Mateo. El niño contea que hablaba en frecuencias. Esperen, gritó. Mi padre viene, con más hombres, quieren al cachorro. Lucía se giró. ¿Tu padre? Mateo asintió. Es el líder. El que empezó todo. Quiere completar el ciclo. Con el cachorro. Rayo olió a los hombres. Cerca. Con armas. Y con perros. Perros entrenados para matar. Luna gruñó. Esta vez no huimos. La manada se agrupó. Rayo y Trueno se colocaron al frente. El cachorro entre ellos. Lucía tomó el cuchillo. Mateo silbó de nuevo. Esta vez era una melodía. Los perros de la manada respondieron. Un coro de aullidos que hizo temblar las hojas. Los hombres llegaron. 10. Con rifles. Y con perros. Pero cuando oyeron el coro, se detuvieron. El líder dio un paso adelante. Era el hombre de la máscara. El padre de Lucía. El que había abandonado a Rayo. Entréguenme al cachorro, dijo. Y los dejaré ir. Lucía negó con la cabeza. No, el hombre levantó el rifle. Entonces morirán todos. Rayo olió el futuro. Esta vez era claro. Muerte. Pero también algo más. Una oportunidad. Luna dio un paso adelante. Yo hablo, gruñó. El hombre la miró. Luna, susurró. Pensé que estabas muerta. Luna gruñó. Lo estoy. Pero mis hijos no. El hombre bajó el rifle lentamente. No quería esto, dijo. Solo quería salvar al pueblo. Lucía dio un paso adelante. ¿Matando niños? El hombre miró al cachorro. Él es la clave. Con su ADN, podemos crear más. Perros que encuentren las minas. Que salven vidas. Rayo gruñó. Nosotros no somos herramientas. El cachorro dio un paso adelante. No soy una clave, dijo. Soy un niño. El hombre lo miró. Sus ojos se llenaron de lágrimas.
Lo siento, susurró, entonces bajó el rifle del todo. Los otros hombres lo imitaron. Lucía se acercó a su padre. Vete, dijo. Y no vuelvas. El hombre asintió. Se giró y se fue. Los otros lo siguieron, la manada se quedó en silencio. El sol se había puesto. La luna era plena. Mateo se acercó al cachorro. Te enseñaré a caminar, dijo. Como humano. El cachorro sonrió. Y tú aprenderás a aullar. Rayo miró a Trueno. Hogar, pensó. Trueno asintió. Hogar, Lucía plantó la semilla roja en la tierra. Aquí crecerá un nuevo árbol, dijo. Uno que no beba sangre. La manada se acostó alrededor. Luna en el centro. Rayo y Trueno a su lado. El cachorro entre ellos. El viento trajo un olor nuevo. Paz, pero Rayo olió algo más. Lejano. Pero acercándose, un aullido. Nuevo. Diferente, un cachorro. Solo, con una nota atada al cuello, Rayo se levantó. Trueno lo siguió, Lucía los miró. ¿Qué pasa? Rayo olió el futuro. Esta vez era claro, otro ciclo comienza, el aullido se hizo más fuerte, y la manada se puso en marcha. La luna llena colgaba sobre el claro como una moneda de plata quemada, derramando luz fría sobre la manada acurrucada alrededor de la semilla recién plantada. El aire olía a tierra removida, a savia fresca y a piel de perro caliente. Rayo mantenía la cabeza apoyada en las patas delanteras, los ojos entrecerrados, pero su olfato trabajaba sin descanso. Cada brisa traía fragmentos de la noche, miedo lejano, humo de fogatas apagadas, y el eco metálico de un aullido que aún no había llegado. Trueno dormía a su lado, la oreja desgarrada temblando con cada sueño. Luna, la madre ciega, respiraba lenta y profunda, flanqueada por los cachorros rescatados de la mina. El niño malformado, al que Mateo había empezado a llamar Estrella, por la marca en su pecho, se acurrucaba contra el vientre de Luna, sus dedos humanos rozando el pelaje gris como si buscara un latido que lo anclara al mundo. Lucía permanecía de pie, la espalda apoyada en un pino joven, el cuchillo oxidado entre las manos. Sus ojos no se apartaban del sendero que bajaba hacia el pueblo. 33, murmuraba de vez en cuando, contando en voz baja. 33 velas negras. 33 voces. 33 vidas. La frase era un mantra que le impedía derrumbarse. Un crujido seco rompió la quietud. Rayo se puso en pie de un salto, el olor llegó antes que el sonido, cera quemada, incienso barato, sudor humano nervioso. Trueno abrió los ojos ámbar y gruñó bajo, un zumbido que vibró en el suelo. Luna levantó la cabeza, las orejas girando aunque no viera. Vienen, transmitió con un gemido grave que recorrió la manada como una onda. Los cachorros se agruparon, hocicos pegados, colas bajas. Lucía apretó el mango del cuchillo. ¿Cuántos?, preguntó en un susurro. Rayo olfateó el viento. 33 exactamente. Con velas. Con túnicas negras. Con un perro muerto en el centro. El olor del animal sacrificado era reciente, la sangre aún caliente goteaba sobre la tierra. El corazón le latió con fuerza, era el mismo perro negro que habían visto atado frente a la iglesia en llamas. Mateo apareció entre los árboles, corriendo descalzo, el silbato de juguete balanceándose en su cuello. Ya están en el claro del roble, jadeó. Mi padre los guía. Traen al perro para abrir la raíz. Lucía palideció. ¿Abrir la raíz? Pero la semilla, dicen que si la raíz bebe la sangre número 33, el ciclo se cierra para siempre, explicó Mateo, la voz aguda por el miedo. Quieren a Estrella. Como testigo. Estrella se levantó, tambaleante. Sus piernas humanas eran delgadas, pero sus pies terminaban en garras caninas. No, dijo con voz ronca, mitad niño, mitad cachorro. El árbol ya no bebe. Pero ellos no lo saben. Rayo intercambió una mirada con Trueno. Emboscada, transmitió con un parpadeo rápido de ojos y un leve movimiento de cola. Trueno asintió, la oreja desgarrada se alzó. Luna se puso en pie con dificultad, la ceguera no le impedía oler el peligro. Yo voy adelante, gruñó. Conozco sus pasos. La manada se organizó en silencio.
Los cachorros más pequeños quedaron con Mateo en la retaguardia, los adultos formaron una media luna. Lucía se cubrió el rostro con barro y sangre de ciervo que Trueno había cazado al atardecer, el olor la camuflaba entre los perros. Estrella se untó también, sus manos temblando, pero sus ojos brillaban con una determinación que Rayo reconoció, la misma que había visto en el niño de la camiseta roja años atrás. Avanzaron por un sendero paralelo al claro del roble, guiados por el olfato de Rayo. El bosque estaba vivo, grillos callados de pronto, búhos que alzaban vuelo, el roce de hojas secas bajo patas sigilosas. El olor a cera se hizo tan intenso que Rayo sintió náuseas, cada vela era una promesa de muerte. Trueno cojeaba, pero su paso era firme, cada apoyo de la pata herida era un recordatorio de la noche en que lo habían abandonado. Llegaron al borde del claro. La escena era un cuadro de pesadilla bajo la luna, 33 figuras encapuchadas formaban un círculo perfecto alrededor del roble. En el centro, el perro negro sacrificado colgaba de una soga atada a una rama baja, la sangre goteaba sobre la raíz principal, tiñendo la tierra de negro brillante. El líder, el padre de Lucía, el hombre de la máscara, sostenía una daga de obsidiana. Su voz resonaba en un cántico antiguo, palabras que olían a miedo y a culpa vieja. Raíz que guarda, raíz que espía. Bebe la sangre número 33 y cierra el ciclo. Rayo sintió el olor del miedo colectivo, cada encapuchado temblaba bajo la túnica. Algunos lloraban en silencio, otros apretaban cruces de madera. El perro muerto aún latía, el corazón expuesto palpitaba por inercia, y cada gota que caía hacía que la raíz se contrajera como un músculo vivo. Trueno se deslizó entre los arbustos, cubierto de barro y sangre de ciervo. Su cojera desapareció bajo la urgencia, se movía como una sombra líquida. Rayo lo siguió por el lado opuesto, el olfato guiándolo entre los olores humanos. Luna avanzó por el centro, ciega pero segura, guiada por el eco de los pasos que había memorizado años atrás en la mina. Lucía se quedó atrás con Estrella y Mateo. Cuando dé la señal, susurró, Mateo silbará la frecuencia que calma a los perros guardianes. Estrella, tú distraerás al líder. El plan era simple y brutal, Trueno emboscaría desde atrás, Rayo desde el flanco, Luna desde el frente. Los cachorros crearían caos. Lucía cortaría la soga del perro muerto para romper el ritual. Trueno se infiltró primero. Se arrastró bajo las túnicas, el barro ocultando su olor. Llegó hasta el líder. El hombre cantaba con los ojos cerrados, la daga alzada. Trueno saltó. Sus colmillos se cerraron en el tendón de Aquiles del líder con un chasquido húmedo. El hombre gritó, la daga cayó, y el círculo se rompió en un caos de túnicas negras. Rayo irrumpió al mismo tiempo. Su olfato le mostró el miedo de cada encapuchado como colores, rojo rabia, azul culpa, gris resignación. Mordió la muñeca de un hombre que alzaba una vela, la cera caliente salpicó su hocico, pero no soltó. Luna avanzó rugiendo, ciega pero letal, sus patas delanteras golpearon el pecho de una mujer que intentaba huir, derribándola. Los cachorros entraron en tropel, ladrando en frecuencias agudas que desorientaban a los humanos. Mateo silbó la nota ultrasónica, los perros guardianes del culto, 2 rottweilers entrenados, se detuvieron, confusos, las orejas bajas. Estrella corrió al centro, sus garras arañando la tierra. El árbol no bebe, gritó con voz que era mitad niño, mitad aullido. El ciclo ya está roto. Lucía corrió hacia la soga. El cuchillo oxidado cortó la cuerda con un solo tajo. El perro muerto cayó al suelo con un golpe sordo. La sangre dejó de gotear. La raíz se contrajo una última vez y se quedó quieta. El líder, de rodillas, se arrancó la capucha. Su rostro estaba pálido, el tendón seccionado sangraba abundantemente. Miró a Trueno, que aún tenía los colmillos manchados. Tú, susurró. El cachorro que dejé morir en la mina. Trueno soltó un gruñido que era casi una palabra. Sí, el hombre extendió la mano temblorosa hacia el perro. Lo siento, dijo. Lágrimas corrían por sus mejillas. Pensé que era lo mejor, para el pueblo. Rayo se acercó, el pelaje erizado. Olía la verdad, arrepentimiento genuino, pero también miedo a la muerte. El hombre miró a Lucía. Hija, perdóname. Lucía levantó el cuchillo. Sus ojos estaban duros, pero las lágrimas corrían. Mataste a mi hermano.
Mataste a decenas. ¿Perdón? No lo hay, el hombre asintió lentamente. Entonces termina lo que empezamos. Se arrodilló frente a Trueno, ofreciendo el cuello. Mátame. Cierra el ciclo. Trueno se quedó inmóvil. Rayo sintió el latido del perro, rabia, dolor, pero también algo nuevo. Misericordia. Trueno abrió las fauces, y mordió la soga que aún colgaba de la rama, no el cuello del hombre. La cuerda se partió con un chasquido. El líder cayó hacia adelante, sollozando. Lucía bajó el cuchillo. No, dijo. No más sangre para el árbol. Los encapuchados restantes se quitaron las túnicas una a una. Algunos lloraban. Otros se arrodillaban. Una mujer mayor se acercó a Estrella y le tocó la marca en el pecho. Mi nieto, susurró. Tú eres mi nieto. Estrella retrocedió, pero no gruñó. El árbol me dio forma, dijo. Pero no soy sacrificio. Luna se acercó al líder, ciega pero segura. Olfateó su rostro. Hueles a mina, transmitió con un gemido. A traición. Pero también a miedo a perder. El hombre la miró, sorprendido. Luna, susurró. Tú hablas, Luna gruñó bajo. Siempre hablé. Tú nunca escuchaste. El silencio cayó sobre el claro. La luna se ocultó tras una nube, la oscuridad fue total por un instante. Cuando volvió la luz, el roble había cambiado. La corteza se había abierto en una grieta vertical, y de ella brotaba una savia clara, como agua. La raíz principal se había partido en dos, revelando un hueco oscuro. Lucía se acercó. Dentro del hueco había algo, un cuaderno. Viejo. Con tapa de cuero. Lo abrió con manos temblorosas. Las páginas estaban llenas de dibujos infantiles, el roble, los perros, los niños. En la última página, una nota escrita con letra temblorosa: el ciclo se cierra cuando el perdón florece. Planta la semilla donde no haya sangre. Lucía miró al líder. Esto lo escribió mi hermano, dijo. Antes de morir, el hombre asintió, aún de rodillas. Lo encontré en la mina. Lo guardé. Pensé que era una profecía. Rayo olió el viento. El olor a cera se había disipado. El miedo colectivo se transformaba en algo más suave: alivio, culpa, esperanza. Los encapuchados empezaron a dispersarse en silencio, dejando las velas apagadas en el suelo. Lucía se arrodilló frente al líder. Vete, dijo. Y lleva a los demás. No vuelvan nunca. El hombre se levantó con dificultad, el tendón seccionado sangrando. Cojeó hacia el bosque. Los demás lo siguieron. Uno a uno. Hasta que solo quedó la manada. Estrella se acercó al roble. Tocó la grieta. La savia clara le cubrió los dedos. El árbol ya no bebe, dijo. Ahora da. Mateo silbó una melodía suave. Los perros guardianes del culto se acercaron, las orejas bajas. Se tumbaron junto a la manada. Ya no eran enemigos. Lucía plantó la semilla roja en el hueco del roble. La tierra la recibió con un suspiro. La savia clara la cubrió, brillando bajo la luna. Rayo se acostó junto a Trueno. Luna se tumbó entre ellos. Estrella se acurrucó contra su madre adoptiva. Los cachorros formaron un círculo protector. El viento cambió. Trajo un olor nuevo, lluvia. Lejana, pero acercándose. Y con la lluvia, otro olor. Metal. Sangre. Y un aullido, lejano. Pero urgente. Rayo se levantó. Trueno lo siguió. Luna gruñó bajo. Otro cachorro, transmitió. Solo. Herido, Lucía miró hacia el bosque. ¿Otra víctima? Estrella se puso en pie. No, dijo. Un mensajero. El aullido se repitió. Más cerca. Y con él, un olor que Rayo reconoció: la mina. El laboratorio. El experimento. Un cachorro negro apareció entre los árboles. Cojo. Con una nota atada al cuello con alambre. La nota estaba escrita con sangre seca: el ciclo no ha terminado. La mina guarda el último secreto.
Vengan antes del amanecer, Rayo olió el futuro. Esta vez era claro, otro árbol espera, la manada se puso en marcha. La lluvia empezó a caer, lavando la sangre del claro. El roble brilló una última vez bajo la luna, y la grieta se cerró, el ciclo no había terminado, solo había cambiado de raíz. La lluvia caía en cortinas plateadas que olían a hierro y a recuerdos húmedos, golpeando el pelaje de la manada mientras avanzaban por el sendero empinado hacia la mina abandonada. Rayo iba delante, el hocico bajo, rastreando el olor del cachorro mensajero, sangre fresca, miedo infantil, y debajo de todo, el hedor químico del laboratorio que nunca había olvidado. Trueno cojeaba a su lado, la pata herida dejando huellas irregulares en el barro, cada paso era un latido de dolor, pero también de determinación. Luna caminaba en el centro, ciega pero guiada por el eco de sus hijos, su olfato captaba cosas que los ojos ya no podían, feromonas de pánico, sudor humano viejo, y el pulso constante de la montaña. Lucía cargaba a Estrella en la espalda, el niño malformado se aferraba a su cuello con dedos que terminaban en garras, sus ojos ámbar brillando en la oscuridad. Mateo cerraba la marcha, el silbato de juguete entre los labios, listo para emitir la frecuencia que calmaba a los perros guardianes. Los cachorros rescatados de la mina seguían en fila, hocicos pegados a las colas, formando una serpiente viva de pelaje gris y cicatrices. El cachorro mensajero, negro como la noche, con una oreja cortada a la mitad, los guiaba con pasos rápidos, la nota aún atada al cuello con alambre oxidado. Rayo olfateó la nota, sangre seca, tinta química, y un olor que le heló la sangre, el líder. El padre de Lucía. El hombre que había prometido no volver. Llegaron a la boca de la mina cuando la lluvia se volvió torrencial. El agua corría por las vigas podridas, formando cascadas que olían a carbón y a podredumbre. La entrada estaba sellada con una reja nueva, pero la explosión anterior había dejado un hueco en el lateral. El cachorro mensajero se coló por él, seguido por la manada. El interior era un túnel de oscuridad absoluta, el aire denso con olor a gas residual y a algo más, vida. Muchas vidas. Rayo guió por el olfato. El túnel principal estaba colapsado, pero había un pasaje lateral, excavado recientemente. Las paredes estaban marcadas con arañazos frescos, garras caninas, uñas humanas. El olor era abrumador, miedo, orina, y debajo de todo, un latido colectivo. Como el roble, pero más profundo. Más antiguo, llegaron a una cámara enorme. El techo estaba sostenido por vigas de acero oxidadas que goteaban agua negra. En el centro, una estructura circular de jaulas. Dentro, perros. Decenas. Algunos con el pelaje gris ceniza como el de Rayo y Trueno, otros mestizos, algunos con malformaciones, patas extras, ojos en la nuca, hocicos partidos. Todos con collares electrónicos que parpadeaban en rojo. Todos silenciosos. Luna se detuvo. «Hijos», gruñó. Su voz era un lamento que reverberó en las jaulas. Los perros levantaron la cabeza. Algunos ladraron, pero el sonido era extraño, palabras. Español fluido, pero sin ladrido. «Libertad», dijo uno. «Dolor», dijo otro. «Mamá», dijo un cachorro con 3 ojos. Lucía se acercó a una jaula. Dentro, una perra vieja, flaca, con el pelaje blanco sucio. Sus ojos eran lechosos, ciegos como los de Luna. Lucía reconoció el collar, Luz. La perra que su hermano había adoptado después de Rayo y Trueno. La que había desaparecido la misma noche. «Luz», susurró Lucía. La perra levantó la cabeza. «Humana», dijo con voz ronca. «Hueles a él». Al niño, Rayo olió la verdad. Todos estos perros eran experimentos. Creados en la mina. Para oler minas, para detectar gases, para hacer herramientas. Pero también para hacer sacrificios. El líder los había guardado. Para el ciclo final, Trueno se acercó a una jaula. Dentro, un perro grande, negro, con una cicatriz en forma de estrella en el pecho. El mismo que habían visto sacrificado en el claro. Pero estaba vivo. El collar parpadeaba en rojo. «Me mataron», dijo el perro. «Pero me trajeron de vuelta. Con químicos». Con dolor, Estrella se bajó de la espalda de Lucía.
Caminó entre las jaulas, sus garras resonando en el suelo de concreto. Los perros lo miraron. Hermano, dijo uno. Hijo, dijo otro. Estrella tocó los barrotes. Lo sacaremos, dijo. Mateo silbó la frecuencia ultrasónica. Los collares parpadearon en verde. Las jaulas se abrieron con un clic simultáneo. Los perros salieron lentamente, cojeando, temblando. Algunos se acercaron a Luna, lamiéndole la cara. Otros se tumbaron en el suelo, exhaustos. Lucía encontró el panel de control. Estaba cubierto de polvo, pero funcionaba. Esto los controla, dijo. Los collares. Los experimentos. Presionó un botón. Los collares se desactivaron con un zumbido. Los perros se los arrancaron con los dientes, dejándolos caer al suelo como cadáveres electrónicos. Rayo olió el peligro antes de verlo. Un olor nuevo, gasolina. Cerca. Muy cerca. Trueno gruñó. Vienen. Luna se giró hacia la entrada. El líder, Lucía, corrió al panel. Hay una salida de emergencia, dijo. Mi padre me la mostró una vez. Un túnel que lleva a la superficie. Presionó otro botón. Una puerta lateral se abrió con un chirrido. El aire fresco entró, oliendo a lluvia y a libertad, pero el olor a gasolina se hizo más fuerte. Rayo olió el futuro, explosión. En minutos. Corran, gritó Lucía, la manada corrió. Los perros experimentales, débiles pero decididos, siguieron a Luna. Rayo y Trueno cerraban la marcha, guiando a los más lentos. Estrella corría al lado de Mateo, sus garras resonando en el concreto. Llegaron al túnel de emergencia. Era estrecho, inclinado hacia arriba. El agua corría por las paredes, formando charcos que olían a azufre. Rayo olió la superficie, cerca. Muy cerca, entonces oyeron la voz. El líder. Resonando en altavoces ocultos. No pueden escapar, dijo. El ciclo debe completarse. Con todos ustedes, Lucía gritó, ¿estás loco? La voz del líder tembló. No. Soy redentor. El pueblo necesita expiación. Ustedes son el sacrificio final. Rayo olió la gasolina derramada. En el túnel principal. El líder había sellado la entrada. Iba a volar todo. Luna se detuvo. Yo me quedo, gruñó. Activo la explosión controlada. Sellen la entrada. Ustedes salen. Rayo negó con la cabeza. No. Luna lo miró con ojos lechosos. Hijos. Vivan. Por mí. Lucía intentó detenerla. No. Tenemos tiempo. Luna ya corría de vuelta. Su silueta ciega desapareció en la oscuridad. Rayo quiso seguirla, pero Trueno lo detuvo con un mordisco en el cuello. Ella eligió, corrieron. El túnel era una pendiente resbaladiza. Los perros experimentales tropezaban, pero se ayudaban entre sí. Estrella cargó a un cachorro con 3 patas. Mateo silbó la frecuencia que los mantenía calmados. Llegaron a la superficie. La lluvia había cesado. El cielo era gris, el amanecer apenas un hilo naranja en el horizonte. Salieron a un claro rodeado de pinos jóvenes. El aire olía a resina y a libertad. Entonces la explosión. El suelo tembló. Una nube de polvo y fuego se elevó desde la mina. El túnel de emergencia se colapsó detrás de ellos, sellando la entrada para siempre. Lucía cayó de rodillas, sollozando. Luna, susurró. Rayo se acercó a ella. Lamió su mano. El sabor era salado, lágrimas. Trueno se tumbó a su lado, la cabeza apoyada en su regazo. Estrella se acurrucó contra ella. Los perros experimentales formaron un círculo, aullando en español fluido. Madre, libertad, dolor. El silencio cayó. El humo se disipaba. La mina estaba muerta, pero Rayo olió algo más. Un olor que venía del claro. Sábila. Clara. Como la del roble. Lucía se levantó. Caminó hacia el centro del claro. Allí, donde la semilla había sido plantada, ahora había un brote. Pequeño.
Verde. Con una hoja en forma de estrella. Luna, susurró Lucía. Lo hiciste, Estrella tocó el brote. Ella es el árbol ahora, dijo. El nuevo ciclo, los perros experimentales se acercaron. Uno a uno. Tocaron el brote con la nariz. El brote creció. En minutos. En horas. Hasta convertirse en un árbol joven, con corteza clara y hojas que brillaban bajo el sol naciente. Lucía sonrió por primera vez. Un árbol que no bebe sangre, dijo. Uno que da sombra. Rayo olió el futuro. Esta vez era claro. Vida. Muchos años. Cachorros corriendo libres. Humanos aprendiendo a escuchar, pero entonces lo vio. En la base del árbol nuevo, un hueco. Dentro, algo brillaba. Un collar. Oxidado. Con una placa que decía, Rayo. Lucía lo tomó. Esto era tuyo, dijo. El niño te lo puso. Rayo olió el collar. Crayones. Lágrimas. Promesas rotas. Pero también algo más. Un mensaje. Estrella lo leyó en voz alta. La placa tenía grabadas letras pequeñas. Encuentren al último. Antes de que el ciclo vuelva, Lucía miró a la manada. ¿Otro? Rayo olió el viento. Traía un olor nuevo. Lejano. Pero acercándose. Un cachorro. Solo. Con una nota, Trueno gruñó. Vamos, la manada se puso en marcha. El árbol nuevo los vio partir, sus hojas susurrando en el viento. El ciclo no había terminado, solo había encontrado una nueva raíz. El sol del mediodía quemaba la tierra recién removida junto al árbol nuevo, y la manada avanzaba en fila india por el sendero de pinos jóvenes que olían a resina fresca y a libertad reciente. Rayo iba al frente, el hocico bajo, rastreando el olor del cachorro mensajero, sangre seca, alambre oxidado y un rastro químico que le recordaba la mina antes de la explosión. Trueno cojeaba a su lado, la pata herida envuelta en una tira de tela que Lucía había arrancado de su propia camisa. Cada paso era un latigazo, pero sus ojos ámbar brillaban con la misma furia protectora que había mostrado cuando defendía la última rata en el sótano inundado. Luna ya no estaba, pero su ausencia era un latido constante en el pecho de Rayo, como si la madre ciega caminara dentro de él. Lucía cargaba a Estrella en brazos. El niño malformado había crecido en la noche, sus piernas humanas más largas, sus garras más afiladas. Sus orejas caninas se movían con cada sonido, el crujir de las hojas, el latido de los corazones, el eco lejano de un aullido que aún no había llegado. Mateo cerraba la marcha, el silbato de juguete entre los labios, listo para emitir la frecuencia que calmaba a los perros experimentales. Los rescatados de la mina, ahora una manada de 32 almas con cicatrices y voces humanas, caminaban en silencio, sus collares electrónicos abandonados en la tierra como exoesqueletos muertos. Llegaron al borde del bosque cuando el sol estaba en su cenit. El claro era amplio, cubierto de hierba alta que olía a lluvia reciente y a miedo humano viejo. En el centro, un poste de madera clavado en la tierra. Atado a él, el cachorro mensajero. Negro. Cojo. Con la nota aún colgando del cuello. Pero ahora había algo más, un círculo de piedras alrededor, y en cada piedra, una vela negra apagada. El olor era inconfundible, el culto. Habían vuelto. Rayo olió el viento. 33 humanos. Cerca. Con armas. Trueno gruñó bajo, un sonido que reverberó en el suelo. Estrella se bajó de los brazos de Lucía y caminó hacia el poste. Sus garras resonaron en la tierra. No está solo, dijo con voz ronca. Huele a trampa. Lucía se acercó al cachorro. El animal temblaba, los ojos ámbar llenos de lágrimas. Por favor, susurró con voz humana. Me obligaron. Dijeron que si no los traía, matarían a los otros. Rayo olió la verdad. El cachorro no mentía. Pero tampoco decía todo. Detrás del miedo, había otro olor, culpa. Y debajo de la culpa, algo más profundo. Esperanza. Mateo silbó la frecuencia ultrasónica. El cachorro se calmó, las orejas bajas. Lucía cortó la cuerda con el cuchillo oxidado. El cachorro cayó al suelo, cojeando.
Gracias, dijo. Pero es tarde. Ya vienen, el suelo tembló. No era un terremoto. Era pasos. Muchos. Pesados. Rayo olió a los humanos antes de verlos, sudor, pólvora, y el olor metálico de la culpa colectiva. Salieron del bosque en formación, 33 figuras. Sin túnicas esta vez. Vestidos de civil. Algunos con rifles. Otros con antorchas. En el centro, el líder. El padre de Lucía. Cojeando por el tendón seccionado, pero con los ojos brillantes de locura redentora. El ciclo debe completarse, dijo. Su voz era calma, casi amable. El árbol nuevo necesita un guardián. El niño malformado es perfecto, Estrella dio un paso adelante. No soy un guardián, dijo. Soy libre, el líder sonrió. Libre para elegir. Ven conmigo. O mueren todos, Lucía levantó el cuchillo. Nunca, los humanos avanzaron. Los perros experimentales se agruparon, gruñendo en español fluido, no más sacrificios, libertad, dolor. Rayo y Trueno se colocaron al frente, el pelaje erizado. El cachorro mensajero se escondió detrás de Estrella, entonces pasó algo inesperado. Uno de los humanos, una mujer mayor, con el rostro surcado de arrugas, dio un paso adelante. Basta, dijo. Mi nieto fue el primero. No quiero más. Se quitó el cinturón y lo dejó caer al suelo. Otros la imitaron. Uno a uno. Hasta que solo quedó el líder, solo frente a la manada. Tú no entiendes, dijo el líder. El pueblo necesita expiación. Los experimentos fueron un error, pero el árbol nuevo puede sanarlo todo. Lucía dio un paso adelante. El árbol nuevo no bebe sangre, dijo. Bebe verdad, el líder miró a Estrella. Entonces déjame mostrar la verdad. Sacó un frasco de su bolsillo. Dentro, un líquido verde brillante. Esto es el ADN original. El que usamos para crearlos. Con esto, el niño puede convertirse en el puente perfecto entre humanos y perros. Estrella retrocedió. No quiero ser un puente. Quiero ser yo, el líder abrió el frasco. Entonces lo haré por la fuerza, Rayo olió el peligro. El líquido olía a muerte. A mutación. A dolor. Saltó. Sus colmillos se cerraron en la muñeca del líder. El frasco cayó al suelo, rompiéndose. El líquido verde se derramó sobre la tierra, humeando. El líder gritó. Los humanos restantes retrocedieron. Lucía corrió hacia su padre. Gritó. Esto termina ahora. El líder se arrodilló, la muñeca sangrando. No puedo, susurró. El ciclo, Estrella se acercó. Tocó el charco verde con la garra. El líquido se evaporó al instante, dejando solo tierra seca. El ciclo ya terminó, dijo. El árbol nuevo lo absorbió. Lucía miró a su padre. Vete, dijo. Y no vuelvas. Nunca. El líder se levantó lentamente. Cojeó hacia el bosque. Los humanos lo siguieron. Uno a uno. Hasta que solo quedó la manada, el silencio cayó. El sol se ponía, pintando el cielo de rojo. Rayo olió el futuro. Esta vez era claro. Paz. Muchos años. Cachorros corriendo libres. Humanos aprendiendo a escuchar, pero entonces lo vio. En el centro del claro, donde el líquido verde se había derramado, la tierra se abrió. Un hueco. Dentro, algo brillaba. Un collar. Nuevo. Con una placa que decía, Estrella. Lucía lo tomó. Esto es tuyo, dijo. El árbol te lo dio. Estrella lo miró. La placa tenía grabadas letras pequeñas. El puente no es entre especies. Es entre corazones. Lucía sonrió. Entonces el puente, la manada se acostó alrededor del árbol nuevo. Los perros experimentales formaron un círculo protector. Rayo y Trueno se tumbaron a los lados de Estrella. El cachorro mensajero se acurrucó contra Trueno. El viento trajo un olor nuevo.
paz. Y algo más. Un aullido. Lejano. Pero acercándose, Rayo se levantó. Trueno lo siguió. Estrella se puso en pie. Otro mensajero, dijo. Lucía miró hacia el bosque. ¿Otro ciclo? Rayo olió el viento. Esta vez era diferente. El olor era de esperanza. De cachorros. De humanos que habían aprendido. Un niño humano salió de entre los árboles. Pequeño. Con un silbato de juguete en la mano. Mateo. Pero no estaba solo. Detrás de él, una manada. De niños. Marginados. Con cicatrices. Con ojos ámbar. Los encontramos, dijo Mateo. En las ciudades. En los refugios. Todos huyeron del culto. Todos quieren un hogar. Lucía se arrodilló. Entonces este es su hogar. Los niños se acercaron. Uno a uno. Tocaron el árbol nuevo. Las hojas susurraron. El viento cambió. Rayo olió el futuro. Esta vez era claro. Una sociedad nueva. Perros y humanos. Juntos. Sin sacrificios. Sin ciclos. Estrella sonrió. El puente, dijo, la manada se expandió. Los niños se tumbaron entre los perros. Los perros lamieron sus rostros. El árbol nuevo creció. En una noche. En un día. Hasta convertirse en un roble joven, con ramas que daban sombra a todos. Lucía colgó el collar de Estrella en una rama baja. Para que todos lo vean, dijo. Rayo se acostó bajo el árbol. Trueno a su lado. Estrella entre ellos. Los niños y los perros formaron un círculo. El viento trajo un olor nuevo. Vida, pero Rayo olió algo más. Lejano. Pero acercándose, un aullido. Nuevo. Diferente, un cachorro. Solo, con una nota atada al cuello, Rayo se levantó. Trueno lo siguió. Estrella se puso en pie. Lucía los miró. ¿Otro? Rayo olió el futuro. Esta vez era claro, el ciclo nunca termina. Solo se transforma. La manada se puso en marcha. El árbol nuevo los vio partir, sus hojas susurrando en el viento. El puente estaba construido, pero el camino apenas comenzaba. La luna nueva dejaba el bosque en una oscuridad tan densa que el olor era el único mapa. Rayo avanzaba primero, el hocico pegado al suelo húmedo, rastreando el rastro del nuevo mensajero. Sangre fresca, alambre oxidado y un olor químico que le quemaba las fosas nasales como ácido. Trueno cojeaba a su lado, la pata vendada con la camiseta roja de un niño rescatado. Cada paso era un latigazo, pero sus ojos ámbar brillaban con la misma furia protectora que había mostrado cuando defendía la última rata en el sótano inundado. Estrella caminaba erguido entre ellos, sus garras resonando en la tierra, sus orejas caninas girando con cada sonido. El crujir de las hojas, el latido de los corazones, el eco lejano de un aullido que aún no había llegado. Lucía cerraba la marcha, el cuchillo oxidado en una mano y la linterna apagada en la otra. Su olor era una mezcla de sudor, miedo y determinación que olía a hogar. Los niños marginados, ahora una manada de 33 almas con cicatrices y ojos ámbar, seguían en fila, sus pasos silenciosos sobre la hojarasca. Mateo iba en el centro, el silbato de juguete entre los labios, listo para emitir la frecuencia que calmaba a los perros experimentales. Los perros rescatados de la mina, ahora libres de collares electrónicos, caminaban con la cabeza alta, sus voces humanas susurrando en la oscuridad. Libertad, dolor, hogar, llegaron a la entrada de la mina al amanecer. El sol era un disco naranja sucio que se colaba entre las nubes de polvo. La boca de la mina era una herida negra en la montaña, con vigas de madera podrida que crujían como huesos viejos. Pero esta vez había algo nuevo, una puerta de acero. Nueva. Con un teclado numérico. Rayo olió el viento. El líder. Volver. Lucía se acercó al teclado. Mi padre me mostró el código una vez, dijo. Cuando era niña. Presionó los números con dedos temblorosos. 1, 9-8-7. El año en que nació su hermano. La puerta se abrió con un zumbido. Entraron. El aire era frío, húmedo, olía a hierro y a podredumbre.
Las paredes estaban cubiertas de musgo que brillaba con un verde enfermizo bajo la luz de la linterna. Rayo olió sangre vieja, orina, y algo más, vida. Muchas vidas. Pero también muerte. Reciente, el túnel principal estaba colapsado, pero había un pasaje lateral, excavado recientemente. Las paredes estaban marcadas con arañazos frescos, garras caninas, uñas humanas. El olor era abrumador, miedo, orina, y debajo de todo, un latido colectivo. Como el roble, pero más profundo. Más antiguo, llegaron a una cámara enorme. El techo estaba sostenido por vigas de acero oxidadas que goteaban agua negra. En el centro, una estructura circular de jaulas. Dentro, perros. Decenas. Algunos con el pelaje gris ceniza como el de Rayo y Trueno, otros mestizos, algunos con malformaciones, patas extras, ojos en la nuca, hocicos partidos. Todos con collares electrónicos que parpadeaban en rojo. Todos silenciosos, pero esta vez había algo más. En el centro de la cámara, una máquina. Antigua. Con cables y tubos. Lucía la reconoció. Es el generador, dijo. El que usaron para crearlos. Rayo olió el peligro antes de verlo. Un olor nuevo, gasolina. Cerca. Muy cerca. Trueno gruñó. Vienen. Estrella se giró hacia la entrada. El líder, Lucía, corrió al panel de control. Hay una salida de emergencia, dijo. Mi padre me la mostró una vez. Un túnel que lleva a la superficie. Presionó otro botón. Una puerta lateral se abrió con un chirrido. El aire fresco entró, oliendo a lluvia y a libertad, pero el olor a gasolina se hizo más fuerte. Rayo olió el futuro, explosión. En minutos. Corran, gritó Lucía, la manada corrió. Los perros experimentales, débiles pero decididos, siguieron a Estrella. Rayo y Trueno cerraban la marcha, guiando a los más lentos. Mateo silbó la frecuencia que los mantenía calmados, llegaron al túnel de emergencia. Era estrecho, inclinado hacia arriba. El agua corría por las paredes, formando charcos que olían a azufre. Rayo olió la superficie, cerca. Muy cerca, entonces oyeron la voz. El líder. Resonando en altavoces ocultos. No pueden escapar, dijo. El ciclo debe completarse. Con todos ustedes, Lucía gritó, ¿estás loco? La voz del líder tembló. No. Soy redentor. El pueblo necesita expiación. Ustedes son el sacrificio final. Rayo olió la gasolina derramada. En el túnel principal. El líder había sellado la entrada. Iba a volar todo, Estrella se detuvo. Yo me quedo, gruñó. Activo la explosión controlada. Sellen la entrada. Ustedes salen, Rayo negó con la cabeza. No, Estrella lo miró con ojos ámbar. Hijos. Vivan. Por mí, Lucía intentó detenerlo. No. Tenemos tiempo. Estrella ya corría de vuelta. Su silueta mitad niño, mitad perro desapareció en la oscuridad. Rayo quiso seguirlo, pero Trueno lo detuvo con un mordisco en el cuello. Él eligió, corrieron. El túnel era una pendiente resbaladiza. Los perros experimentales tropezaban, pero se ayudaban entre sí. Mateo cargó a un cachorro con 3 patas. Lucía silbó la frecuencia que los mantenía calmados, llegaron a la superficie. La lluvia había cesado. El cielo era gris, el amanecer apenas un hilo naranja en el horizonte. Salieron a un claro rodeado de pinos jóvenes. El aire olía a resina y a libertad, entonces la explosión. El suelo tembló. Una nube de polvo y fuego se elevó desde la mina. El túnel de emergencia se colapsó detrás de ellos, sellando la entrada para siempre. Lucía cayó de rodillas, sollozando. Estrella, susurró, Rayo se acercó a ella. Lamió su mano. El sabor era salado, lágrimas. Trueno se tumbó a su lado, la cabeza apoyada en su regazo. Los perros experimentales formaron un círculo, aullando en español fluido, hermano, libertad, dolor, el silencio cayó.
El humo se disipaba. La mina estaba muerta, pero Rayo olió algo más. Un olor que venía del claro. Sábila. Clara. Como la del roble, Lucía se levantó. Caminó hacia el centro del claro. Allí, donde la semilla había sido plantada, ahora había un brote. Pequeño. Verde. Con una hoja en forma de estrella. Estrella, susurró Lucía. Lo hiciste. Los perros experimentales se acercaron. Uno a uno. Tocaron el brote con la nariz. El brote creció. En minutos. En horas. Hasta convertirse en un árbol joven, con corteza clara y hojas que brillaban bajo el sol naciente. Lucía sonrió por primera vez. Un árbol que no bebe sangre, dijo. Uno que da sombra. Rayo olió el futuro. Esta vez era claro. Vida. Muchos años. Cachorros corriendo libres. Humanos aprendiendo a escuchar, pero entonces lo vio. En la base del árbol nuevo, un hueco. Dentro, algo brillaba. Un collar. Nuevo. Con una placa que decía, Estrella. Lucía lo tomó. Esto es tuyo, dijo. El árbol te lo dio. La placa tenía grabadas letras pequeñas. El puente no es entre especies. Es entre corazones. Lucía colgó el collar en una rama baja. Para que todos lo vean, dijo, la manada se acostó bajo el árbol. Los niños y los perros formaron un círculo. El viento trajo un olor nuevo. Vida, pero Rayo olió algo más. Lejano. Pero acercándose, un aullido. Nuevo. Diferente, un cachorro. Solo, con una nota atada al cuello, Rayo se levantó. Trueno lo siguió, Lucía los miró. ¿Otro? Rayo olió el futuro. Esta vez era claro, el ciclo nunca termina. Solo se transforma, la manada se puso en marcha. El árbol nuevo los vio partir, sus hojas susurrando en el viento. El puente estaba construido, pero el camino apenas comenzaba. El sol se alzaba sobre el claro como una moneda de oro recién acuñada, bañando el árbol joven en una luz que olía a resina fresca y a promesas nuevas. La corteza clara brillaba, y las hojas en forma de estrella susurraban con cada brisa, como si cantaran una canción que solo los perros y los niños marginados podían entender. Rayo estaba acostado bajo la sombra, el hocico apoyado en las patas delanteras, pero su olfato trabajaba sin descanso. Cada ráfaga traía fragmentos del bosque, miedo lejano, humo de fogatas apagadas, y el eco metálico de un aullido que aún no había llegado. Trueno dormía a su lado, la pata herida ya sin venda, la cicatriz rosada brillando bajo el sol. Su respiración era profunda, pero sus orejas se movían con cada sueño. Los niños marginados, ahora una manada de 33 almas con cicatrices y ojos ámbar, jugaban entre las raíces, corriendo con los perros experimentales, sus risas mezclándose con ladridos que sonaban a palabras: libertad, hogar, corre. Lucía permanecía de pie junto al árbol, el cuchillo oxidado guardado en su cinturón, la mano apoyada en la corteza clara. Sus ojos estaban fijos en el horizonte, donde el bosque se fundía con el pueblo en ruinas. Hoy es el día, murmuró. El juicio. Su voz era firme, pero Rayo olió el miedo que le corría por las venas como agua helada, miedo a fallar, miedo a que el pasado regresara. Mateo se acercó, el silbato de juguete balanceándose en su cuello. Los convoqué a todos, dijo. El pueblo entero. En la plaza. A mediodía. Sus ojos brillaban con una determinación que Rayo reconoció, la misma que había visto en el niño de la camiseta roja años atrás. El juicio comenzó cuando el sol alcanzó su cenit. La plaza del pueblo estaba llena, hombres, mujeres, niños, todos con rostros surcados por la culpa y el miedo. Algunos llevaban velas apagadas. Otros, cruces de madera. En el centro, un estrado improvisado de madera vieja. Sobre él, el líder. El padre de Lucía. Cojeando por el tendón seccionado, pero con la cabeza alta. A su lado, los perros que habían sido sus guardianes. Ahora libres. Sin collares. Mirándolo con ojos ámbar, Lucía subió al estrado. Rayo y Trueno la siguieron, colocándose a su lado.
Los perros experimentales formaron un semicírculo detrás, sus voces humanas listas para hablar. Los niños marginados se sentaron en el suelo, sus silbatos listos. El cachorro mensajero, negro, cojo, con la nota aún atada al cuello, se sentó al frente, mirando al líder. Lucía habló primero. Este es el juicio de los colmillos, dijo. No de humanos contra perros, sino de verdad contra mentiras. Su voz resonó en la plaza, clara como el tañido de una campana. El líder dio un paso adelante. Yo creé el ciclo, dijo. Para expiar. Para salvar al pueblo. Los experimentos fueron un error, pero necesarios. Su voz tembló. Los perros eran herramientas. Pero también hijos. Rayo gruñó bajo. Herramientas. El olor de la palabra era amargo, como bilis. Trueno se levantó, la oreja desgarrada temblando. Tú nos abandonaste, transmitió con un gruñido que sonó a palabra. Para olvidar. Pero el olor nunca miente. Lucía señaló a los perros experimentales. Hablen, dijo. Que el pueblo escuche. Uno a uno, los perros subieron al estrado. El primero fue una perra vieja, con el pelaje blanco sucio. Me llamo Luz, dijo con voz ronca. Fui la perra del niño. El que desapareció. Me usaron para crear más como yo. Para oler minas. Para hacer sacrificios. Su voz era clara, pero cada palabra era un latigazo. Dijeron que era por el bien del pueblo. Pero el pueblo nunca preguntó. Otro perro, grande, negro, con una cicatriz en forma de estrella. Me mataron, dijo. En el claro. Pero me trajeron de vuelta. Con químicos. Con dolor. Para el ritual. Miró al líder. Tú firmaste mi muerte. Los niños marginados silbaron al unísono. La frecuencia ultrasónica hizo que los perros guardianes del líder bajaran la cabeza. El pueblo murmuró. Algunos lloraban. Otros se arrodillaban. Lucía señaló al líder. Tú nos abandonaste, dijo. A rayo. A trueno. A mí. Su voz se quebró. Mataste a mi hermano. Mataste a decenas. ¿Cómo te declaran culpable? El líder bajó la cabeza. Culpable, susurró. De todo. Rayo dio un paso adelante. Olfateó al líder. El olor era inconfundible, culpa podrida, miedo a la muerte, y algo más, arrepentimiento. Genuino. Profundo. Tú nos abandonaste para olvidar, pensó. Pero el olor nunca miente. Trueno se acercó. Miró al líder a los ojos. Tú me dejaste morir en la mina, dijo con voz que era mitad gruñido, mitad palabra. Pero yo viví. Por mis hermanos. Levantó la pata herida. Esta cicatriz es tu firma. El líder cayó de rodillas. Lo siento, susurró. Lo siento tanto. Lucía miró a la multitud. El pueblo también es culpable, dijo. Por callar. Por mirar al otro lado. Señaló a una mujer mayor en la primera fila. Tú perdiste un nieto. Pero no hiciste nada. La mujer sollozó. Otros bajaron la cabeza. Entonces habló el cachorro mensajero. Yo traje el mensaje, dijo. Porque me obligaron. Pero también porque quería verdad. Miró al líder. Tú me creaste. Pero no me posees. El líder levantó la cabeza. Entonces mátame, dijo. Cierra el ciclo. Trueno se acercó. Sus fauces se abrieron. El pueblo contuvo el aliento. Rayo olió el miedo colectivo, el arrepentimiento, la esperanza. Trueno mordió la cuerda que ataba al líder al pasado. Una cuerda invisible, pero que todos podían ver. La cuerda se partió con un chasquido. El líder cayó hacia adelante, sollozando. Gracias, susurró. Lucía se arrodilló frente a él. No más sangre, dijo. Solo verdad. Lo ayudó a levantarse. Trabajarás. Regarás el árbol nuevo. Con lágrimas. Con sudor. Hasta que aprendas. El líder asintió.
Sí, los perros experimentales aullaron al unísono. Una canción en frecuencias que Mateo grabó con un dispositivo improvisado, un teléfono viejo conectado a un altavoz. Las vocalizaciones se tradujeron en palabras claras: perdón, libertad, futuro. El pueblo escuchó. Algunos lloraron. Otros aplaudieron, los niños marginados se levantaron. Uno a uno. Tocaron el árbol nuevo. Las hojas susurraron. El viento cambió, Lucía habló al pueblo. Este es el nuevo ciclo, dijo. Perros y humanos. Juntos. Sin sacrificios. Sin mentiras, el líder se acercó al árbol. Regó la base con una botella de agua. Sus lágrimas cayeron con el líquido. El árbol brilló. Una hoja nueva brotó. En forma de estrella, Rayo se acostó bajo el árbol. Trueno a su lado. Los niños y los perros formaron un círculo. El viento trajo un olor nuevo. Vida, pero Rayo olió algo más. Lejano. Pero acercándose, un aullido. Nuevo. Diferente, un cachorro. Solo, con una nota atada al cuello, Rayo se levantó. Trueno lo siguió, Lucía los miró. ¿Otro? Rayo olió el futuro. Esta vez era claro, el ciclo nunca termina. Solo se transforma, la manada se puso en marcha. El árbol nuevo los vio partir, sus hojas susurrando en el viento, el juicio había terminado, pero el camino apenas comenzaba. Un año después, el invierno llegó temprano al valle. El aire olía a nieve fresca, a leña quemada y a la savia clara que brotaba del roble joven como lágrimas de cristal. El árbol había crecido hasta alcanzar la altura de un hombre adulto, sus ramas se extendían en abanico, ofreciendo sombra a un círculo de chozas nuevas construidas con madera reciclada y amor colectivo. Las hojas, en forma de estrella, brillaban incluso bajo la escarcha, y cada mañana, cuando el sol las tocaba, parecían cantar una melodía que solo los perros y los niños entendían. Rayo estaba acostado bajo la rama más baja, el hocico apoyado en las patas delanteras, pero su olfato trabajaba sin descanso, cada ráfaga traía fragmentos del mundo nuevo. El olor de la paz era dulce, como miel mezclada con tierra húmeda, el olor de la esperanza era más fuerte que nunca, como pan recién horneado y risas de cachorros. Trueno dormía a su lado, la pata herida ya sin cicatriz visible, la oreja desgarrada ahora un trofeo de guerra, su respiración era profunda y tranquila, pero sus orejas se movían con cada sueño. Los niños marginados, ahora una comunidad de 33 familias con cicatrices y ojos ámbar, corrían entre las chozas, jugando con los perros experimentales, sus risas mezclándose con ladridos que sonaban a palabras: corre, salta, hogar. Lucía había abierto una clínica gratuita en el centro del claro. El edificio era pequeño, construido con ladrillos reciclados de la iglesia quemada, y el letrero pintado a mano decía: Clínica San Roque para todos los corazones. Ella trabajaba de sol a sol, curando heridas humanas y caninas, enseñando a los niños a leer los ladridos como palabras, a los perros a confiar en los humanos de nuevo. Mateo había inventado un traductor de ladridos, un dispositivo portátil que convertía las frecuencias caninas en español claro. Lo llevaba colgado al cuello como un amuleto, y cada vez que un perro hablaba, el dispositivo repetía la frase en voz alta, haciendo que los humanos sonrieran y los perros ladearan la cabeza, sorprendidos de ser entendidos. El líder, el padre de Lucía, trabajaba como jardinero. Cada mañana, al amanecer, llegaba cojeando con una regadera oxidada llena de agua de manantial. Regaba el roble con manos temblorosas, sus lágrimas cayendo con el líquido. Ya no era el hombre de la máscara, era un anciano con el rostro surcado de arrugas profundas, los ojos llenos de una paz que olía a arrepentimiento cumplido. Los perros lo miraban pasar, algunos gruñían bajo, otros lamían su mano. Él se arrodillaba frente al árbol y susurraba: perdón, cada día, como una oración. Rayo olió el cambio antes de verlo. El viento trajo un olor nuevo, nieve, miedo infantil, y debajo de todo, un latido. Un cachorro. Solo. Herido. Con una nota atada al cuello, se levantó lentamente. Trueno abrió los ojos ámbar y gruñó bajo. Otro mensajero. Rayo asintió. Caminaron juntos hacia el borde del claro, donde el bosque se fundía con la nieve. Los niños los vieron partir y corrieron detrás, sus silbatos listos.
Lucía salió de la clínica, el estetoscopio colgado al cuello, y lo siguió sin preguntar. Sabían, el cachorro apareció entre los pinos, cojeando, el pelaje negro cubierto de escarcha. Era pequeño, apenas 1 año, con una oreja cortada a la mitad y una nota atada al cuello con alambre oxidado. La nota estaba escrita con sangre seca: encuéntrenme antes de que el árbol vuelva a sangrar. Rayo olió la nota. El olor era inconfundible: la mina, el laboratorio, el ciclo. Pero también algo más. Esperanza. Lucía se arrodilló frente al cachorro. ¿De dónde vienes?, preguntó. El cachorro habló con voz ronca, mitad niño, mitad perro. De la ciudad. Del refugio. Hay más. Muchos más. Con collares. Con miedo. El líder nuevo quiere empezar de nuevo. Trueno gruñó. Otro culto. Rayo olió el futuro. Esta vez era claro. Guerra. Pero también victoria. El árbol nuevo brilló bajo la nieve, sus hojas susurrando una canción de resistencia. Lucía miró a la manada. Entonces vamos, dijo. Antes de que el invierno los mate, la manada se puso en marcha. Rayo y Trueno al frente. Los niños y los perros detrás. Lucía en el centro, el cuchillo oxidado en la mano. El líder se unió al final, cojeando, pero con la cabeza alta. Esta vez, dijo, lucharé con ustedes. Caminaron toda la noche. La nieve caía en copos grandes que olían a limpieza. El cachorro mensajero guiaba, cojeando pero decidido. Llegaron a la ciudad al amanecer. Era un lugar gris, lleno de edificios abandonados y refugios improvisados. El olor era abrumador: miedo, orina, y debajo de todo, un latido colectivo. Como el roble, pero más desesperado, encontraron el refugio en un sótano inundado. Dentro, cachorros. Decenas. Con collares electrónicos. Con miedo. Algunos con malformaciones. Todos con ojos ámbar. Lucía abrió la puerta con el cuchillo. Los collares parpadearon en verde. Las jaulas se abrieron. Los cachorros salieron lentamente, cojeando, temblando. Algunos se acercaron a Rayo y Trueno, lamiéndoles la cara. Otros se tumbaron en el suelo, exhaustos. El líder nuevo apareció en la puerta. Era joven. Con ojos fríos. El ciclo debe continuar, dijo. Para expiar. Rayo gruñó. Trueno se colocó a su lado. Los niños silbaron al unísono. La frecuencia ultrasónica hizo que los perros guardianes del líder nuevo bajaran la cabeza. Lucía dio un paso adelante. No más ciclos, dijo. Solo futuro. El líder nuevo levantó un arma. Pero el líder viejo, el padre de Lucía, se interpuso. Basta, dijo. Yo empecé esto. Yo lo termino. Sacó un cuchillo pequeño de su bolsillo. El mismo que había usado para cortar la cuerda de Rayo años atrás. Lo clavó en su propia mano. La sangre cayó al suelo. El árbol no bebe sangre, dijo. Bebe verdad. Y esta es la mía. El líder nuevo retrocedió. Los perros guardianes se apartaron. Los cachorros corrieron hacia la manada regresó al valle al atardecer. Los cachorros nuevos corrían entre las piernas de los niños, sus ladridos llenos de esperanza. El árbol nuevo los recibió con ramas abiertas, sus hojas brillando bajo la nieve. Lucía colgó un nuevo collar en una rama baja. Con una placa que decía, futuro. Rayo se acostó bajo el árbol. Trueno a su lado. Los niños y los perros formaron un círculo. El viento trajo un olor nuevo. Vida. Rayo miró a Trueno. ¿Crees que los humanos aprenderán?, transmitió con un gemido bajo. Trueno olfateó el viento. Huelen a esperanza, respondió. Pero también a miedo. Seguiremos vigilando. Lucía se sentó entre ellos. Siempre, dijo. El cachorro nuevo llegó cojeando, con una nota atada al cuello. Encuéntrenme antes de que el árbol vuelva a sangrar. Rayo se levantó. Trueno lo siguió. El ciclo no había terminado, solo había encontrado una nueva raíz, y la manada estaba lista.